Muchas gracias por la oportunidad de permitirme dar a ustedes un mensaje que Dios me ha dado ahí y lo he preparado para que nos sirva para crecer en la vida espiritual y el Espíritu Santo nos renueve con su palabra cada día más y comprendamos mejor, tengamos mejor entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces le digo, Señor Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunido con mi hermano. Seas tú, Padre Santo, ayudándome a exponer de manera clara tu palabra y que podamos ser edificados mutuamente, Señor. Te doy la gracia en nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el texto que voy a utilizar para hacer esa introducción a lo que llama dentro de la cristología el señorío de Jesús es Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Voy a leerlo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, bajo este tema voy a hacer una pequeña introducción porque eso es un tema complejo, largo, y voy a hablar de unas generalidades que Dios me permita exponer hasta donde más alcance dentro de este corto tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que dice que Jesús es igual a Dios y tiene forma de Dios. Y uno dice, en la Biblia vemos varias denominaciones y vemos que Jesús es Dios, pero también vemos que dice que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Yo me preguntaba, ¿y por qué de esta manera? Si ya no es suficiente con decir que es Dios para que nosotros quedamos en Él. Y ahorita estábamos cantando la versión en español de un himno de un señor Samis, de John Samis, que compuso con Daniel Towell, es del año 1887, que en inglés es confiar y obedecer. La versión en inglés dice confiar y obedecer porque no hay otra manera. Aquí veíamos que dice que es la regla marcada y hay otras versiones que dice que es la senda, pero siempre preguntamos, dice confiar y obedecer. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso por qué lo compone? Y a mí me causaba curiosidad cuando estaba estudiando este tema, porque la gente dice, no, solo hay que confiar en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios es todo, ¿cierto? Entonces, si no hay necesidad de obras, porque pues, las obras no se necesitan para ser salvo. Pero hay que ver esta realidad conforme a la doctrina del señorío de Jesús, para poder entender de qué trata, porque fácilmente podríamos pensar que es una fe por obras, pero no es así. Tampoco vamos a decir, o hay algunos autores que dicen que es consecuencia las obras de la fe, y no está mal, está bien porque así también lo expresa, pero esta obediencia, ¿qué es? Entonces esta obediencia es innata, inherente al señorío de Jesús. Si usted cree, obedece, ¿sí? No como consecuencia, sino porque los dos hacen parte de una misma, de un mismo acto, que es por la gracia del Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que tener esto claro? Uno diría, pues yo no le veo mucho la diferencia, y resulta que hemos escuchado dentro del Evangelio de Prosperidad, inclusive es muy común. Sabemos que el cristianismo es una religión mayoritaria y hay diferentes versiones del cristianismo, ¿no? Interpretaciones, algunas erradas, algunas correctas, pero de todas maneras necesitamos aclarar este tema. Y la situación es que vemos a muchas religiones cristianas que dicen que hay que aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Y toman la cita de Romanos, voy a leerla aquí, y la sacan del contexto. Pero pues aquí no vengo a explicar ese contexto, sino vengo a explicar es por qué el señorío.
Entonces dice Romanos 10, del 9 a 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Entonces, ¿sí ve? Si uno confiesa con su boca, y sabemos que esto tiene un contexto, pero pareciera que aquí no hay que hacer nada más sino creer. Y le dicen a la gente, pasa al frente, y yo también pensaba, porque es una manera fácil y al humano se le da mucho el camino fácil. Uno puede ver, inclusive estudios científicos que respaldan eso, que el humano siempre va a preferir el camino fácil. Y decirle que uno tiene que creer, pues no implica gran cosa si no entendemos la doctrina bíblica. Y nosotros estamos en una iglesia reformada bautista que nos enseña a caminar dentro de la doctrina correcta. Entonces, vamos a mirar aquí una situación. Entonces, ¿la fe necesita algo más? ¿Es solamente recibir al Señor como Jesús Salvador? Pues miremos que hay un problema con esto, porque la Biblia tiene unos pasajes que nos pueden llenar de temor, ¿no? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, es salvo. Y la situación es que necesitamos saber si somos verdaderos creyentes. Aquí voy a citar unas frases bíblicas para sustentar el argumento y poder entender qué es lo que quiero decir. En Santiago 1, 22 al 27 dice, mas sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces mire que aquí hay algo que nos puede poner a pensar, mas ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y qué pasa si somos solamente oidores? Nos está diciendo que nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso debería ya empezar a ponernos a cuestionar cuánto de nuestra fe es obediente. Romanos 1.5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe en todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Para promover qué? La obediencia a la fe. Y en la misma cita, en Romanos, aquí podemos ver 16, 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para el mal. Entonces, ¿a qué nos está invitando esto? No solamente a confiar, sino a obedecer. Y si nos remitimos otra vez al texto con que empecé de Filipenses, vemos que Jesucristo se despojó siendo Dios. ¿Y qué hizo? Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y dijo que tomó forma de siervo. Y por esto Jesús se tiene que doblar toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque dice para la gloria de Dios. O sea, esa es la gloria de Dios, lo que hizo Jesucristo. Y aquí tenemos que entender parte de lo que es la doctrina de la encarnación, porque Jesús es Dios, y Jesús tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana, pero Jesús, su persona, es Dios, y Él asume la naturaleza humana. Entonces, ¿Cristo no es Señor de la creación siendo Dios? Sí, Él ya lo es. Pero entonces ahora miremos aquí un pasaje del Evangelio de Juan para poder yo entender esto. En Juan 17, versículo 17, voy a leerlo. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿sí ve? Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo es Dios y está con el Padre. Y está diciendo aquí que quiere volver a tener la gloria. ¿La ha perdido? No. Jesucristo tiene ahora una naturaleza que asume que es la humana. Pero como humana, Dios sujeta a Él toda la creación. Porque como Dios ya está sujeta. Y Jesucristo es eso, exaltado por el Padre, para que en su naturaleza humana también Jesucristo sea exaltado. Porque esa es la vida eterna, que lo conozcan a Él y conozcan al Padre, y Jesucristo pueda, no, sin perder el vínculo con nosotros, pueda seguir recibiendo su gloria como Dios. Entonces, teniendo en cuenta esta doctrina, aquí cito una frase de Dietrich Bonhoeffer, que fue un predicador alemán que fue mártir en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hizo su régimen. Y él decía, aquí hay una frase que dice: se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Y he estado meditando y he tenido algunas conversaciones con algunos compañeros de estudio, y la situación es que usted puede tener mucho argumento intelectual, y la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, pero la situación es que a veces el argumento intelectual no convence si no es íntegro con su vida, si una cosa no es coherente con la otra. ¿Por qué? Porque se ha visto casos de predicadores, y no es que uno no esté exento de un pecado, pero aunque un cristiano, su vida, caiga en un pecado grave, no es que ningún pecado sea llama pecado menor que otros, sino que hay pecados que son más escandalosos, como los pecados de inmoralidad o pecados de delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que alguien dice, vea, si lo ve, ahí está pintado, lo que dice no es verdad, porque lo que usted no refleja lo que usted está diciendo. Entonces, lo que usted está diciendo, ¿qué es lo que yo voy a asumir? Que es mentira, porque usted dice que Dios lo cambió y no lo ha cambiado. ¿Sí ve? Ahí hay una cosa muy importante, que nosotros tenemos que obedecer. Y esto es inherente a la fe, no es consecuencia de la fe, viene con la fe. O sea que si usted nada más es oidor, se está engañando a usted mismo. ¿Será que tiene la fe verdadera? Esto debe darnos miedo, porque cuánto decimos, Jesús es Señor sobre nuestras vidas, pero es verdad, se refleja eso, los demás pueden ver que Jesús es Señor sobre nuestras vidas. Y en la Biblia nos dice, en Lucas 6, 43, 44, por su fruto los conoceréis, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora miremos una situación, porque uno puede decir, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que el fruto de creer en Cristo es la obediencia? Y por ello les digo, es algo inherente a la fe, pero vamos a mirar los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero entonces uno dice, es el fruto de la obediencia, entonces uno no lo encontraría aquí. Pero si usted no es obediente a Dios, no va a tener amor, no va a tener gozo, no va a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, no embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿eso qué es? Es una orden.
¿Sí ven? Nos toca a nosotros. ¿Qué pensamos? Que ya eso era como una infusión, algo que nos cayó del cielo y no teníamos que hacer nada. El Espíritu de Dios es dinámico. El Espíritu de Dios nos tiene que hacer mover a la obediencia. Y estos frutos se van a hacer porque visible en nuestras vidas, porque nosotros somos obedientes. El amor es una obligación de nosotros hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Es una obligación. El gozo. Yo tengo que estar en pleno contentamiento a pesar de las circunstancias, porque no puedo gozarme las cosas de este mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la confianza que tengo en Dios, en su palabra. Paciencia, benignidad, bondad, fe, todo esto no se logra. La fe no se logra si no hay obediencia a la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice el Salmo 119:11? Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿para qué los guarda? Para usted repetir como logro, para tener que usted hace gala de que tiene una memoria que archiva. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los he guardado con el motivo de ser obediente. Porque uno piensa, y yo lo he expresado, la palabra de Dios, y la dice la palabra, es el agua que nos limpia, lógicamente, pero en ella hay que meditar para que esa palabra se haga real, y hay que orar para que el Espíritu ore por medio de ella en nosotros. O sea que hay una tarea nuestra de nosotros para cumplir su palabra. Nuestro deseo debe ser querer hacer la voluntad de Dios. Y miramos Juan 14:15, que dice: si me ama, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Pero para qué vimos que guardamos los mandamientos? Pues para no pecar, para obedecer. Ahora Juan 4:23-24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Pero en cuál verdad? En la verdad de Jesucristo. Y Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No podemos salirnos de ahí. Ahora podemos entender que tenemos una obligación, tenemos mandatos en la Biblia, tenemos ordenanzas, y todos estamos obligados a cumplirlo. Y la gente dice: pero aquí cantamos muy bonito, pero no se ve reflejado en nuestras vidas. Y en eso me estoy cuestionando yo mismo, porque a la hora que decimos Jesús en nuestras vidas y ponemos un programa, un videojuego, vemos el internet, ¿qué hacemos? A un lado. Entonces, voy a comparar aquí lo que dice la RAE en la definición de lo que es ser Señor. Y también pues hay que tener en cuenta, porque a veces las definiciones modernas no son congruentes con las definiciones del texto en su tiempo, pero vamos a mirar qué dice la RAE de la definición de Señor. Dice: persona que gobierna un ámbito determinado. Dice que es la señora de la casa, y relaciona unos sinónimos como amo, dueño, propietario, patrón, patrono, autoridad, cacique, jefe, superior, cabeza, hacendado, terrateniente. Y dice que por el contrario, los antónimos de eso son vasallo y súbdito, o sea, los que se tienen que someter al Señor, que sería la posición nuestra. ¿Se ve? Porque se acuerda, nosotros fuimos comprados por Cristo a precio de sangre. Dentro de la etimología hebrea, entonces miramos en el Antiguo Testamento, la palabra Adonai es la palabra que se utiliza para Señor, porque los judíos en la religión judía guardaban mucho temor y reverencia al nombre de Dios, y ellos no lo podían pronunciar. Entonces la palabra que utilizaba era Adonai, que es el plural, inclusive de Señor, y la palabra en singular es Adón. Y esto se utilizaba pues para nombrar a Dios. Y la situación, vamos a ver los usos que se dan dentro del Antiguo y Nuevo Testamento en relación a estas palabras, y cómo esto conviene que lo sepamos para edificar nuestra vida cristiana. Entonces, tenemos que tener reverencia y bastante temor. Y aquí voy a citar ahora Mateo 7, 22, 23 en este momento, para traer parte de la meditación que tenemos que entender, que es importantísimo la comprensión de que realmente vamos a obedecer porque Jesucristo es nuestro Señor, porque ante Él se va a doblar toda rodilla, para que toda lengua confiese, y no se nos puede olvidar que Él es el Señor.
Y dice Mateo 7, 22, 23, dice, no a todo aquel que me dice, y mire el énfasis, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿sí ve? Obediencia. ¿Sí ve? No solamente decir, Señor, Señor. Y esa es la parte religiosa, y podemos estar juzgando a mucha gente que porque lo dice, usted dice Señor, pero nuestra vida refleja esa obediencia. Y yo me cuestiono porque esas palabras son duras, porque esto le está hablando a gente que creía que estaba en el camino correcto del cristianismo, pero estaba en un camino religioso del cristianismo, porque él decía Señor, Señor, ¿cierto? Pero él dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. O sea que es una persona que pareciera que tenía reverencia, ¿no? Entrar al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, otra vez, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Grave, ¿no? Demasiado grave esa respuesta, porque pues la persona que no cree, él dice, pues yo tomé mi decisión de seguir pecando, tengo mi responsabilidad, y yo estoy aquí porque pequé, pero la otra dice, no, yo creía que iba por el camino correcto, ¿ah? Pero mentiras, vivía bajo su propio criterio. Yo hoy estaba hablando con una señora, ojalá Dios nos permita compartir este video con la señora Anita, y ella me decía, no, es que yo confío en el Señor. Y yo le decía, ¿y usted cómo confía en el Señor? Ah, es que yo siento en la oración que Dios me habla. Y entonces le trataba de insinuar, bueno, ¿y usted por qué confía? Porque yo siento que Dios me habla de la oración, y usted lee la palabra del Señor. ¿Qué le dice la palabra del Señor? Porque si usted no está confiando en la palabra del Señor, está confiando en su propio sentimiento, en su propia percepción, y eso es lo que hace mucha gente. Usted le puede ir a preguntar a una persona habitante de calle, a otra persona de otra religión, y ellos dicen, no, yo confío en Dios. De otra religión dice, yo confío en Dios. Todos dicen que confían en Dios y todos oran en Dios, pero ¿cuál Dios es el de nosotros? Es el Dios de la Biblia, y dice que confiar en Dios es confiar en su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra, y no podemos ser obedientes si no estamos leyendo la Biblia. Y tenemos dentro del Salmo 19 que dice, lámparas a mis pies tu palabra. Y eso tenemos que relacionarlo con ¿qué? Pues con los mandamientos de Dios. No puede estar desligado con los mandamientos de Dios, porque la situación es que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Así lo definió el Señor Jesucristo. Y la situación es que tenemos que entender que los mandamientos, ¿qué son? ¿Son cosas voluntarias? No, son imposiciones sobre nosotros. Y entonces, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y por qué debemos obedecer a Dios? Porque lo amamos. Y porque es el Señor de nuestra vida, y porque es el Rey de nuestras vidas. ¿Sí ven? Ahora, miramos Mateo 15, 8, 9, ¿y qué dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. ¿Sí ven? ¿Ah? De labios. Señor, Señor. ¿Sí ven? Conforme a la Biblia o conforme al sentimiento que nosotros tenemos en nuestra propia oración, en nuestro propio parecer. Entonces, hay que entender que la palabra Señor es reconocer a Dios como lo que es, el dueño del universo, digno de toda honra, gloria y poder. Y hay un problema porque pues la gente siempre anda buscando un camino fácil, y esto se critica. Y hay un señor que señala, un predicador que señala, el pastor John MacArthur, que aunque también es dispensacionalista, pues señala esta situación que por medio de una doctrina que él pronunció, pues, o digamos que él señaló, se han dado muchas malas interpretaciones, y esto ha permitido acomodarse mucha gente al lado de la no obediencia, porque él dijo que había un tipo de cristiano carnal que podía aceptar al Señor Jesucristo, y ya usted lo aceptó una vez y ya fue salvo para siempre, y no te conlleva ninguna responsabilidad. ¿Sí? Entonces por ahí viene, pase al frente, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador,
y Él demanda algo de usted, no, Él va a hacer todo por usted. Deje tranquilo, siga con su vida, que Dios. Entonces, no, porque usted dice, estoy aceptando a Jesús como mi Salvador, correcto, y como Señor, no está comprendiendo lo que quiere decir aceptarlo como Señor. ¿Ah? Señor, ¿quién es? Vamos a profundizar en este tema. En el siglo pasado dice que hubo un debate porque referente a este mismo tema decían que el evangelio, cuando se toma de esta forma, es un evangelio fácil. Y acuérdense, nos gustan las cosas fáciles, pero la Biblia siempre nos está llamando a esforzarnos, a ser valientes, a que haya aflicciones. Nadie tiene el camino es estrecho, y si pocos son los que lo hallan, y siempre está diciendo que las pruebas nos fortalecen, que tenemos. Entonces nosotros no podemos pensar que el camino fácil es el camino del cristiano, pero si cuando eso le llega a nuestra carne, pues eso nos encanta, pero eso es lo que dice la Escritura. Entonces dice que el punto de vista del señorío declara expresamente la necesidad de reconocer a Cristo como el Señor y dueño de la vida en un acto de recibirlo como Salvador. Aquí tenemos que entender que el señorío de Dios, de Jesucristo, es reconocido en su persona humana, pero también Dios es Señor de señores, pero es reconocido y sujetado a Él, todo porque es a Jesucristo, hombre, que no lo podemos separar sino para entenderlo. Él es Dios y Él es hombre, pero Jesucristo es uno solo. Entonces cuando nos referimos que se sujetó a Cristo, se sujetó a Cristo. Ya, no tenemos que especificar esto, sino que para entenderlo es de esta manera, que lo clarificaron dentro de la historia, en la patrística, para que nosotros lo entendiéramos. Entonces, dentro del Antiguo Testamento vamos a ver referencias donde se utilizaba la palabra Adón dentro de atributos humanos para señalar algo. Entonces voy a leerlo y voy pasando rápidamente, no tiene que buscarlo, sino pues le voy dando la cita solo para tener como una referencia. Entonces Génesis 18:12 dice que Sara utilizó la palabra Adón para referirse a Abraham como su señor, como su esposo. También puede referir a una legislación de sus amos y sus siervos. Eso lo podemos ver en Éxodo 21:5. Igualmente en Samuel 1:15, haciendo alusión al sacerdote Elí. También al rey Saúl en 1 de Samuel 24:8, donde se habla del rey Saúl. También denota respeto y eminencia como modo de referirse, por ejemplo, a una persona. Abraham también se utiliza la palabra Adón para señalarse a él. Cargos de eminencia. También se usó para referirse a un ángel, Josué 5:14. Y esta palabra pues mayormente al Señor. Entonces podemos decir que la palabra Adonai es directamente una referencia a Dios y en singular a condiciones humanas destacables de igual forma se aplica también pues a los seres angelicales. Pero vamos a hacer como, aquí yo lo que pretendo hacer es como un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y culminar con cómo esto nos conduce a Cristo como Señor de nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar dentro de Deuteronomio 10:17, dice, en el Antiguo Testamento, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, la palabra Señor es muy utilizada dentro de la Biblia. Solo estoy haciendo unas referencias para una idea que quiero plantear y un contraste que estoy haciendo acá. Aquí en el Salmo 136:3 volvemos a escuchar las mismas referencias. Alabad alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Una vez más ves el énfasis. Un Señor perfecto, incluyendo aquí el aspecto del amor fiel que perdura para siempre. Ahora miremos en el Nuevo Testamento.
Y estas referencias, en el Antiguo Testamento estamos hablando, estas referencias son para el Dios Padre. Ahora miremos en el Nuevo Testamento cómo se utiliza la misma referencia para el Hijo. Aquí en 1 Timoteo 6:15 que dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, hablando de Jesucristo. Entonces, miramos en el Antiguo para referirse al Dios Padre, miramos en el Nuevo para referirse al Dios Hijo. Dice en Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. En Apocalipsis 17:14 también vemos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí ve? Entonces vemos las referencias que están utilizadas para con el Padre. En el Nuevo Testamento las vemos con el Hijo. Y hace este énfasis, ¿no? Y no solamente está diciendo que es Señor, sino que Señor de señores, porque pues también vimos cómo la palabra Señor se aplica para siempre cargos respetables y de alta gerencia dentro de la humanidad. Entonces, pero aquí hay una cita que contrasta muy bien y donde Jesucristo, digamos, hace este enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es el Salmo 110:1. Dice, Salmo de David: Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién dice? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y aquí esto generó una controversia en el Nuevo Testamento, porque ellos pensaban que eso hablaba de David y le mencionaban ese argumento, pero está hablando de Jesús. ¿Por qué dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y le dijo: siéntate a mi diestra. Y en Marcos 14:62 dijo, cuando el sumo sacerdote le preguntó que quién era él Jesús dijo: yo soy. Y veréis el Hijo del Hombre sentado ¿dónde? En la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes. O sea, que está confirmando que es el Salmo. Y esta referencia, pues, que está a la diestra, también la podemos encontrar en citas en Romanos, en Colosenses, en Hebreos, en Hechos. Pero aquí vamos a mirar Jesús en Mateo 22, 43, 45, como Él aquí hace la relación de que el Antiguo Testamento está hablando de Él. Dice, pues como fue, cuando le preguntaban, Él dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo: digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues por ello hay que entender que Jesús aclara: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que han de recibir. ¿Quiénes? Los creyentes, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso está en Mateo 23, 45. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está aclarando que Él es el Señor. Y uno dice, Dios dijo a mi Señor. ¿Y por qué? Porque es la anunciación de que había de venir un Mesías y que iba a ser exaltado. ¿Y cómo lo llama? Señor. ¿Sí? Pero Jesús había dicho: yo tengo una gloria desde antes, pero ahora en su humanidad también es exaltado y se le han sujetado todas las cosas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque no es como yo digo y no como dice la Escritura. Y Él lo manifiesta pues para que tengamos la obediencia hacia Él. Y aquí miramos que en el Nuevo Testamento esta parte también es muy importante. La palabra Kyrios se utiliza para decir Señor y hacer referencia a Jesucristo. Y dice que en el diccionario de la Biblia Católica que está más de 700 veces, y también igualmente lo dicen los cristianos. Y esta palabra Kyrios, en algunas partes la encuentro como Kurios, es del griego, y esta palabra se utilizó para hacer la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y ellos utilizaron la palabra Kyrios para reemplazar la palabra Adonai. Entonces ellos utilizaron Kyrios para referirse a Dios como Señor, utilizando la palabra Kyrios. Pero aquí los apóstoles, cuando se redactan las cartas del Nuevo Testamento, utilizan esta palabra que es utilizada para referirse a Dios, a aplicársela a Jesucristo. Entonces,
Imagínense el contexto que está dándonos esto. Ellos sabían que si tomaban esta palabra, porque esa Biblia era muy conocida en ese tiempo, tenían el referente de esa Biblia, y los apóstoles utilizaban la palabra Kyrios para ahora describir a Jesús como Señor. ¿Qué están diciendo? Que Jesús es Dios. Entonces se imaginan el conflicto tan grande que les pudo haber generado. Entonces no es un tema que es menor. El señorío de Cristo nos refiere directamente que su deidad y su posición ante el universo, humillando a nuestra persona, a su persona, quien es digna de toda honra como Dios. ¿Qué dice Jesús en Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y esto qué hace? El autor Letan dice que esto confirma el señorío de Jesús. Y muchos no lo toman como un tema central, pero es un tema central. Es un tema central. Y la situación es que lo que he podido leer, han habido otros temas dentro de la cristología, que es el estudio de la persona de Cristo, que han tenido como mayor énfasis. Es un tema mayormente nuevo, pero es importantísimo. Dentro de la patrística se mencionó de manera general, pero no hay como un estudio grande que nos señale el señorío de Cristo. Esto es un tema moderno, el cual nos lleva a profundizar que tenemos mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo nos compró por sangre. Entonces tenemos que reflexionar. ¿Estamos viviendo para Dios o no estamos viviendo para Dios? Ahora voy a leer una parte de aquí de Cirilo de Alejandría que me gustó. Él hace dentro de una obra que habla quién es Jesús. Él dice muchas cosas y defiende la persona de Cristo. Y por aquí tengo un fragmento de un escrito de él que dice: en la humilde humanidad de quien resplandece, en las más nobles sedes, en el someterse a la condición servil de aquel verbo que incumple por naturaleza el señorío, pues el verbo era Dios. Se verificó en Cristo esta insólita y extraña paradoja: el señorío en forma de siervo, la gloria divina en forma de pequeñez, la dignidad real del coronado, a quien por lo que hace a los límites de la condición humana estaba sometido al yugo. Humildad exaltada, o sea, humildad exaltada a lo más alto, porque el unigénito se hizo hombre para permanecer para siempre en estado de anonadamiento, sino que aún aceptando todas las consecuencias de esto, es hacerse reconocer también en tal condición. Entonces él está destacando que Jesucristo es exaltado porque él se ha humillado y ha sido siervo como hombre. O sea, él fue perfecto y gracias a él tenemos la salvación. Entonces, ¿qué vamos a pensar de ahora en adelante? ¿Y qué nos vamos a cuestionar? Que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra y reconociendo que Jesús es nuestro dueño y Señor. No es solo de mencionarlo, sino es de vivirlo. Y esto es testimonio ante las demás personas. Podemos encontrar en Mateo 24, 45, 51, dice: dichoso el siervo cuando el Señor, ¿dichoso quién? El siervo, cuando el Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Entonces, ¿queremos tener alegría? ¿Queremos ser dichosos? ¿Estamos en esto? ¿Seguimos engañándonos a nosotros mismos? Aquí en Romanos 6, 17, 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregados y libertados del pecado y viniste a ser siervos de justicia. Aquí el pastor John MacArthur dice: la fe que Dios engendra incluye tanto la voluntad como la capacidad de cumplir su voluntad. En otras palabras, la fe abarca obediencia. Entonces, de ahora en adelante,
cada vez que hagamos nuestras oraciones, cada vez que invoquemos el nombre de Cristo, y sabiendo que Él ya como Dios tiene toda honra, gloria y poder, como Rey debemos someternos y buscar su reino. Ahora como Señor es dueño y nosotros somos sus siervos, debemos y estamos en la obligación de cumplir. O sea que siempre estamos amarrados a hacer su voluntad. Y esa es la invitación, que no hagamos de Cristo simplemente una religión que se base solamente en palabras, sino en una creencia verdadera que viene por escudriñar la palabra del Señor. Entonces, con esto quiero finalizar para que todos entendamos mejor la palabra del Señor y podamos darle la honra como es. Muchas gracias. Amén. Amén.